La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Huevos, arroz, atún. Carne, harina, pollo. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, ven, Trujillo Plaza Market. Amigos oyentes y quienes se han conectado en este nuevo episodio de A Fondo, les agradecemos por su sintonía, sobre todo por darnos la oportunidad de conversar de temas interesantes, como siempre lo hacemos domingo a domingo. En esta ocasión estaremos conversando con la doctora Augusta Valdivieso. Ella nos acompañó, fue parte de lo que era el reportaje de la primera entrega de Al Origen, un reportaje periodístico bastante complejo sobre el CRS Turi, pero es necesario ir atando algunos hilos, dándole cadena a este tema tan importante y que a veces no se da la oportunidad de conversar lo suficiente, con la finalidad de mejorar el sistema de rehabilitación en el país. Sin más, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Valdivieso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Juan Fernando, un gusto. Doctora Valdivieso, habíamos conversado en el reportaje sobre el sistema de rehabilitación. Antes de irnos a varios proyectos que usted emprende a favor de los rehabilitados o de quienes están en ese proceso, por A o B razón, ¿cree usted y puede comenzar comentándonos su criterio sobre lo que se lleva a cabo en el nivel país, sobre todo cuando de rehabilitación hablamos? ¿Existe esta rehabilitación o no? Juan Fernando, en referencia a los últimos acontecimientos que se han venido dando a nivel nacional en el tema de la rehabilitación social, se puede determinar claramente que el Servicio Nacional a cargo ahora de la rehabilitación social no tiene una política clara en base a cuáles son las finalidades del sistema. Se ha perdido completamente las políticas anteriores que se tenían con la desaparición del Ministerio de Justicia, lo cual ha desembocado en esta crisis penitenciaria que tenemos actualmente. ¿Usted cree que el haber desaparecido y creado una secretaría en vez del Ministerio de Justicia es lo que ha provocado que lo que pareciera había calma empiece a haber solo tormenta? Creo que sí. Con la eliminación del Ministerio de Justicia se pierde o este Servicio Nacional se desenfoca en las finalidades del sistema de rehabilitación social. Que son claras y específicas en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal. No tenemos una rehabilitación, las personas se reinsertan a la sociedad sin haber sido tratadas efectivamente. Tenemos desafortunadamente un rechazo de la sociedad a las personas que se van a reinsertar a la sociedad. Entonces eso nos está provocando los problemas actuales que tenemos ahora. La pena máxima en la acumulación de delitos es de 40 años. ¿Es suficiente? ¿Deberíamos buscar modificar este sistema de evaluación de penas? ¿Qué considera usted? Yo considero que deberíamos tener una efectiva rehabilitación social para las personas privadas de la libertad. Incrementar las penas no creo que sea una solución efectiva a nivel nacional. Creo que se debería mejorar el tema de la rehabilitación social para que las personas puedan ser reinsertadas a la sociedad o prevenir el cometimiento de los delitos. A su criterio, ¿qué podemos hacer para quienes muchos creemos no van a tener ninguna rehabilitación? Hay asesinos, hay que decirlo con toda la frontera, hay asesinos que disfrutan de matar. Hay violadores que está en su psiquis del violar. Hay muchos delincuentes que más allá de haberse involucrado por un accidente, por alguna circunstancia ajenas a su voluntad, lo hacen porque quisieron.
¿Cree usted que ellos están habilitados para reincorporarse en algún momento a la sociedad? Juan Fernando, el objetivo de la rehabilitación social, uno de ellos es desarrollar las capacidades de las personas privadas de la libertad, mediante un diagnóstico en la primera etapa. Si las autoridades determinaran cuál es la personalidad de una persona, digamos en este caso extremo, que disfrute de cometer estos delitos, se podría determinar cuál es la situación, las causas de por qué la persona es así. Y en último caso, tal vez determinar cuáles fueron los factores y no tendría que ser sometido a una rehabilitación, porque si no estuviéramos en otro tipo de Estado. Somos un Estado constitucional de derechos, entonces esa garantía se le tiene que respetar a la persona privada de la libertad, a ser rehabilitada independientemente de los delitos que haya cometido. Caso contrario, se debería reformar la Constitución y la ley. Pero yéndonos un poco al campo hipotético, permítase usted mismo imaginar, ¿no cree que deberíamos reconsiderar como Estado ecuatoriano, y lo había planteado en su momento en el episodio a fondo que mantuve con el doctor Simón Valdivieso analizando sobre este estado punitivo en el que quizás vivimos? ¿No cree que deberíamos reformular el sistema de condenas y llevarlo quizás hasta la cadena perpetua para quienes no tienen la posibilidad o no quieren rehabilitarse? Como activista de los derechos humanos, como presidenta de la Fundación La Casa del Colibrí, considero que no. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a una rehabilitación. Todos tenemos el asesino derecho tiene a el una derecho, pero segunda quizás no quiere. oportunidad. ¿Y si no quiere? Ese es el deber del Estado. Caso contrario, se debería reformar la Constitución y se debería reformar la ley. En otros estados ampliamente democráticos, con unas democracias mucho más maduras, con un sistema de justicia mucho más maduro, como es en el caso de Estados Unidos, como es el caso de Francia, que son modelos incluso a imitar cuando de temas penitenciarios hablamos, sí se considera la cadena perpetua. ¿Por qué no considerar en Ecuador? En Estados Unidos el tema es completamente diferente. Ahí sí se aísla a las personas. Ahí sí una persona puede estar completamente incomunicada por mucho tiempo. Hemos visto los últimos ejemplos, por ejemplo, el Chapo Guzmán. Un caso conocido a nivel mundial, creo, donde la persona está completamente aislada. Ni siquiera, él sí no ve la luz del sol. Es otro tipo de Estado, es otro tipo de constitución. Nosotros somos un Estado diferente. Pero ¿no deberíamos evolucionar? A mi parecer, no. O sea, ¿cree usted que estamos bien como estamos en el sistema de rehabilitación? La Constitución es clara, las finalidades son claras. El problema es que el Estado y esta política que tenemos ahora no ha desarrollado estas finalidades. Su objetivo no es rehabilitar a las personas privadas de la libertad. Su objetivo es simplemente tener cárceles a nivel nacional en donde se tiene encerradas a las personas, sin mejorar una estructura física, sin dar nuevos planes, sin dar nuevos objetivos, nuevas políticas. Eso es lo que está haciendo el gobierno nacional actual en el tema de la rehabilitación social. Me voy a poner un poquito del lado del gobierno, como si yo representara al gobierno. Construyo el Cerece Turi, uno de los centros carcelarios de última tecnología, si se quiere decir, aunque no creo que sea de última tecnología, pero al menos moderno, comparado con lo que teníamos en Cuenca, que era el centro de privación de varones, que eran Héroes de Verdeloma, pues prácticamente esto pudiera hablarse que ya es un avance bastante significativo. Pero los mismos internos se han encargado de su deterioro, su propia decadencia, porque de lo que fue entregado a lo que está ahorita seguramente hay un cambio importante. Entonces, Juan Fernando, es como una casa necesita necesita mantenimiento. El centro de Turi no ha tenido mantenimiento en los últimos años. ¿Usted puede dar fe de eso? El estado de excepción, uno de los objetivos del estado de excepción era mejorar la infraestructura de los centros de privación de la libertad. En Turi no se ha visto absolutamente nada. No se ha mejorado en ningún aspecto la infraestructura en la cárcel de Turi. ¿Qué podemos? No le vamos a culpar ahora a las personas privadas de la libertad sobre el deterioro de un centro penitenciario. ¿Cuántos años tiene ya Turi? Y no ha tenido un análisis sobre la infraestructura, sobre cambios. Sigue exactamente desde como inició. Usted laboró en su momento en el Cerece Turi, ahora usted representa judicialmente, es decir, es abogada de algunos internos. Es por eso que
conoce y está al tanto más de una realidad que para la mayoría de cuencanos, azuayos, puede ser ajena. ¿Cuáles serían las urgencias a tratar en este centro de rehabilitación? Uno, considero la mejora de la infraestructura del centro de privación de la libertad, incrementar espacios en donde las personas se puedan tener un efectivo tratamiento, someterse a los ejes de rehabilitación social. El tercero sería mejorar la infraestructura, el tema de los agentes de seguridad penitenciaria. Existen 2 agentes para un pabellón de 300 o 400 personas. ¿Qué seguridad pueden dar estas personas a un pabellón en esas condiciones? 2 para más de 200 internos. La norma internacional dice en el control de cárceles que debe existir un ASP para 10 internos. A nivel nacional se tiene una estima de que existe un ASP para 27 a 30 personas. En Turi cada pabellón se maneja por 2 ASPs, cada pabellón considero que tiene más o menos 300 personas. ¿Cómo puede un agente de seguridad penitenciaria dar la seguridad que debe un pabellón? Es imposible. Deberían contratar a más funcionarios para que de esta manera los trámites administrativos y la atención a las personas privadas de la libertad sea más efectiva. Y en el tema de infraestructura, equipos requieren dotamento. ¿Qué es lo que quizás usted conoce sobre este tema? ¿Basta con tener una taser? ¿Basta con tener un gas lacrimógeno, un tolete? ¿Hay que ponerles armas? En el tema de infraestructura a los ASPs. Claro. Deberían tener medios para... Porque esto está siempre en la opinión pública, ¿no? Sí, la está gente bastante... dice, hay que darles armas, hay que armarles hasta los dientes si es posible, porque ¿qué pasa si se amotinan? ¿Qué pasa si quieren rebelarse, ponerse en una situación que incluso acarrea el peligro contra los mismos agentes penitenciarios? Considero que el tema de los ASPs debe ser incrementado en números y en profesionalismo. Porque realmente, si tuviera un arma, una ASP en un amotinamiento, ¿qué puede pasar con esa arma? Terminar en las manos de un interno, quizás. Sí. Hemos visto claros ejemplos de lo que se ha venido dando en los últimos meses a nivel nacional. Y considero que esa no es la solución. Si se diera una mayor rehabilitación a las personas privadas de la libertad, mejores servicios. Como hay bastante queja del tema de la comida, en la Tacunga el tema del agua, es un tema complicado y son derechos que se les debe respetar a las personas privadas de la libertad. La reacción con violencia que tienen las personas privadas de la libertad es a la falta de los servicios que tienen. Si dan un buen servicio, si la política se enfoca en dar lo que las personas privadas de la libertad tienen, considero que estos problemas no se van a dar. La opinión pública dice, y con este tipo de eventos que salen a la luz pública, sobre todo a través de las famosas redes sociales, de entre los comentarios más recurrentes que suelo observar y la opinión se dirige hacia este tema, ¿qué están esperando? ¿Un hotel de 5 estrellas? Ellos delinquieron, no nosotros. Allá, que se maten ellos. ¿Qué opina? Como lo dije anteriormente, Juan Fernando, no se pide un hotel 5 estrellas. Simplemente que se respete las finalidades del sistema de rehabilitación social, como es la salud, el tema laboral. Son cosas básicas que una persona debe tener. Hay muchas respuestas realmente de la sociedad en referencia a estas personas. ¿Qué pretendemos? ¿Que tener un hotel 5 estrellas? Claro. Tal vez postre en la comida. Pero no sería mala idea. Digo yo. No sería mala idea, pero son personas que tienen derechos. Ahora, yo mostraba una fotografía que me envió un interno, me parece, días atrás. Decía, no, la comida no se ve tan mal. ¿Usted ha podido probar, sabe qué tipo de comida reciben adentro? Cuando yo era funcionario muchas veces comí la comida que daban ahí. Realmente no es mala. Pero hay ciertas personas que reciben poca porción. Si usted ingresara algún día al centro de privación de la libertad... ¿Como visitante o me está queriendo mandar usted? No, como visitante, que usted ingrese a los pabellones donde está la gente. Usted va a ver el estado en el que se encuentran las personas. No todas las personas tienen la misma condición de acceder a un economato. El economato es
la tienda que ellos tienen, digamos así, para adquirir su comida, sus golosinas, se podría decir, para que la gente más o menos... El extra. El extra que Sí, tiene. porque... Hay personas que no tienen acceso a este servicio, hay gente que no tiene las posibilidades, familias que no les pueden depositar el economato mensualmente, entonces no pueden tener el extra de comida que tienen las otras personas. Si usted un día entrara, va a ver las condiciones que están algunas personas privadas de la libertad. Descríbalas, por favor. Muy para delgadas, muy delgadas, muy delgadas. Pero hay gente de constitución normalmente delgada. Sí, se podría decir que existe ese tipos de personas privadas de la libertad. Yo soy un poquito más Dependiendo- rellenito, pero hay gente bastante delgada. Dependiendo la condición, por eso le digo, no todas las personas viven adentro las mismas condiciones y las mismas circunstancias. El tema de cuando reciben sus porciones o van al comedor, esto tengo que imaginarme porque obviamente no conozco a detalle. ¿Cómo es? ¿Le sirven a todos un cucharón de arroz, un cucharón, yo qué sé, de carne? ¿O cómo funciona ese tema? Sí, en la parte de abajo a la entrada, no sé si se seguirá manejando de esta manera, ingresan con el alimento y las personas hacen fila con sus platos. Entonces ahí se les entrega el alimento a todas las personas. Supongamos en el pabellón TEDA les entregan en platos desechables, entonces ellos se alimentan en sus propias celdas. Es diferente el trato en el pabellón No TEDA. pueden comer en un comedor común. No, ellos no. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran en una celda encerrados todo el día, solo salen, ahorita están saliendo 45 minutos al patio. ¿No es eso violatorio a los derechos humanos? ¿Pueden rehabilitarse estando prácticamente 24 horas en una celda? Imposible. Una persona que está encerrada 23 horas al día, ¿cómo se puede rehabilitar sin mantener actividades? Nosotros, que en teoría somos personas habilitadas, hemos estudiado, tenemos un trabajo normal, no creo que nos aguantamos mucho tiempo encerrados en la casa, se podría decir. Mucho menos personas privadas de la libertad que tienen a lo mejor problemas psicológicos, rasgos de personalidad. Entonces estas personas tienen que ser rehabilitadas, tienen que someterse a los ejes de tratamiento en base a un diagnóstico, no simplemente a actividades como se ha estado dando en estas últimas semanas. El objetivo tal vez mostrar a la sociedad unas lindas actividades, sí. ¿En base a qué? A un diagnóstico, a ¿por qué la persona está detenida? No, son solo simplemente actividades. Una persona no se puede rehabilitar estando 23 horas encerradas en una celda. Doctora Valdivieso, pero usted parece contradecirse porque usted me está diciendo de que hacen fila, reciben su porción. ¿En qué momento pueden acceder a que el uno coma más que el otro, que el uno engorde más que el otro, poniéndolo de una manera burda? En el quizás? tema del economato, hay personas que no acceden al economato por su ¿Qué pueden sistema. comprar en el economato, por ejemplo? Pan. Para ir entendiendo un poquito sobre este tema. Pan, yogur, papas, chifles, de vez en cuando ingresa frutas, Ya. atún, mayonesa, salsa de tomate, galletas. Es decir, básicamente lo que pudiéramos comprar en una tienda normal. Sí, más o menos lo que se podría colas, lo que se podría comprar en una tienda normal. ¿Cuesta lo mismo que comprar esto afuera? Creo que tiene un poquito el precio, un poquito más elevado, si no me equivoco. ¿Por qué? O sea, el Estado no les controla porque aquí si yo me pongo una tienda de abastos, por ejemplo, y vendo arroz, algo bastante común, y decido vender la libra más allá del costo oficial, en cualquier momento la intendencia va a llegar a golpearme la puerta y decir, hey, usted está violando los precios oficiales, usted no puede vender esto, le voy a sancionar. Es una pregunta de la que hemos tratado ya de llegar al fondo. ¿Por qué? Es de esa razón. Comparar precios y valores. Ahora como fundación solicitamos una veeduría ciudadana al Centro de Privación de la Libertad para determinar ciertas falencias que se han venido dando en estos últimos meses en temas administrativos, en temas del economato y en algunos aspectos más que consideramos pertinentes. Muy bien, hemos hablado de la comida. Un tema que dentro del espacio de lo que fue el reportaje que está, por cierto, en nuestras redes sociales disponible, usted puede localizarlo como Al Origen, la supuesta rehabilitación en el CRS Turi.
quizás no pudimos tocar a profundidad es sobre el aseo. ¿Cómo se da el aseo? En las películas mucho se habla de esto, ¿no? Pero es un poquito para ir dibujando y poner en el imaginario de la gente cómo es la realidad penitenciaria. Comparten todos la ducha, se cumple este famoso mito y voy a ser quizás un poquito más suelto al decirlo, ¿no? Cuidado te agachas, no sé, así cositas así. Hablemoslo con toda la distensión del caso, pero ¿cómo es ese tema? Del aseo. Claro, algo bastante básico, ¿no? En cada celda existe una ducha. Ah, en cada celda existe una. En cada celda existe una ducha, entonces yo intuyo que las personas se asean ahí. Ya, está bien, está bien. Sí, cada celda tiene 6 camas, Ya. 3 literas y una ducha, un baño, un lavador. Cerrado con una puerta o el que se está duchando es prácticamente visto por todos. ¿Cómo es ese tema? En una ocasión tuve la oportunidad de ingresar y recorrer cada celda. No bañarse en uno de estos lugares. No, todavía. Ah, ya. Solo vi. Hay celdas que tienen mejoradas que otras, entonces tenían una cortina. Ah, ya. Sí. Pero ¿quién las pone? Porque yo me Ellos puedo mismos. ahorcar. Porque ahí viene el otro tema, ¿no? Que las celdas deben estar acondicionadas para que nada se termine siendo un arma. Si yo pongo una cortina, más tarde esa cortina va a servirme para ahorcar si me quiero. No creo que se puedan ahorcar, Juan Fernando, con una cortina. ¿No cree? Yo creo que sí. He oído que los Bueno, esa privados es la- de la libertad son bastante hábiles. Esa es la habilidad que ellos tienen. Realmente hay gente muy hábil en el Centro de Privación de la Libertad en Turí. Muy hábil. Gente de admirar realmente con las cosas con la imaginación que tiene. Y considero que esa imaginación, si tuvieran una verdadera rehabilitación, se podría llegar muy lejos. Terminar haciendo otro yachay por ahí. Quizás no. Relájese, Podría ser. estamos Podría tocando el ser, tema de podría la ser. rehabilitación y qué hacer luego con quienes en algún momento estaban privados de la libertad. En este episodio de A Fondo que nos acompaña la doctora Augusta Valdivieso, quien es presidenta de la Fundación La Casa del Colibrí. No importa, vamos a dejar que suene el celular. Entonces, estábamos hablando un poquito del aseo, de la comida, temas que suenan bastante básicos y quizás no pudimos tocarlos a profundidad o quizás no pudimos por el tiempo del reportaje mismo dar a conocer a la gente, y creo que la gente dentro de su imaginario sí tiene que conocer, sí tiene que saber cómo funcionan los centros de rehabilitación. La doctora Valdivieso sostiene de que los privados de la libertad tienen que rehabilitarse, que no debemos considerar llegar a los extremos de una cadena perpetua, entendiéndose que sería básicamente pasar la vida entera en un centro de rehabilitación, porque acá ya no se los llama prisión o cárcel, aunque es el verdadero nombre. Acá nos encanta ponerlo todo lírico, todo más bonito, pero la verdad es que sigue siendo lo mismo. Un estado de excepción que, según usted, es ocasionado por el haber suprimido el Ministerio de Justicia y haber creado la Secretaría de Rehabilitación, cosa que nada solucionó. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para superar esta crisis? Estamos con el estado de excepción supuestamente dirigiendo más dinero a estos centros de rehabilitación. Tenemos a los militares, pero aun eso existe fugas, muertes, violencia. ¿Qué está fallando? El Estado. Juan Fernando, con el estado de excepción, bueno, el estado de excepción se da por la crisis penitenciaria. Claro. A causa, se podría tal vez decir, de la eliminación del Ministerio de Justicia. ¿Usted ha visto algún cambio o alguna autoridad que se presente y diga cuáles han sido los resultados del estado de excepción? Uh-huh. ¿Usted ha visto? Yo no he visto. No, yo tampoco creo. No. Creo que nos están quedando en deuda. ¿Usted ha visto alguna autoridad informar sobre el tema? ¿Un mes más de estado de excepción para qué? Solo lo que se ha visto son los militares fuera de los centros de privación de la libertad. ¿Cree que adentro nada ha cambiado entonces? Absolutamente nada ha cambiado. A lo mejor sí crear un TEDA, aislar a ese grupo de personas que están ahí, es lo único que he visto al interior. Un poco más de programas últimamente que se han dado en el Centro de Privación de la Libertad Turi, amotinamientos, fugas a nivel nacional, rechazo por parte de las personas privadas de la libertad.
En los últimos días ocurrió un suicidio dentro del CRS Turi. ¿Se suicidó o lo suicidaron? ¿Qué sabe usted? Sobre ese tema, suicidio es lo que las autoridades han informado. El suicidio, si la persona hubiese estado sometida a un tratamiento psicológico, eso se hubiese determinado. Y ahorita podrían las autoridades salir y decir, bueno, sí, la persona estaba en un tratamiento psicológico, la persona estaba bien. No hay tampoco ninguna respuesta sobre el tema. Es decir, de alguna manera tener un expediente, un background de lo que venía a hacer este interno. Es decir, en otras palabras, tratando de entender lo que usted me dice, ya teníamos el seguimiento de que esta persona tenía rasgos de depresión, había hablado de suicidarse en algún momento y lo cumplió. Ajá, eso es lo que deberíamos tener una respuesta, considero, de las autoridades. ¿A qué ejes de tratamiento estaba siendo sometido el señor? El informe psicológico, el diagnóstico que él tuvo. Entonces, ahorita las autoridades podrían decir, a ver, ¿fue suicidio o no fue suicidio? Para eso es un centro de rehabilitación social, en teoría. Caso contrario es una cárcel, porque no saben qué pasa con las personas privadas de la libertad. Bueno, entonces, ¿estamos aquí en Cuenca con CRS, un centro de rehabilitación social, o estamos con una cárcel? Estamos con una cárcel. Donde los ponemos y ahí a suerte a ver qué pasa. Completamente. Existen muchos... A veces cuando yo voy a Turi y se inician los trámites para acceder a las fases de los beneficios penitenciarios, lo que yo les recomiendo a las personas es que asistan al psicólogo. Que pidan una cita. Que pidan una cita. Las personas van, piden la cita y lo que se les dice es que el abogado solicite. No es una obligación del abogado solicitar, y lo hacemos. Es una obligación del centro tener un plan para que las personas se rehabiliten. Ya, pudiera ser un poquito más claro con este tema que quizás no lo estoy entendiendo muy bien. La psicología es parte de uno de los ejes de rehabilitación social. Ya. Entonces, las personas deberían tener un plan. Yo no sé, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Algo así como las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Sí, algo así. Pero no, se tiene el criterio de que la persona privada de la libertad lo tiene que solicitar o su abogado. Tuve una audiencia hace creo que fue hace un mes más o menos, Ya. en la que el coordinador del pabellón nos dijo en audiencia que la persona privada de la libertad no había solicitado ningún eje de tratamiento. Entonces, que era por ese el motivo de la que la persona no se le había incluido. O sea, yo te aprisiono, yo te encarcelo, quieres rehabilitarte, me lo pides. Y si no, simplemente esperas que cumplas tu condena. Más o menos, estoy entendiendo bien. Sí, completamente. Que yo me quede realmente, el juez de garantías penitenciarias también, no es obligación de la persona privada de la libertad solicitar, porque él no sabe qué puede hacer. Para eso existen los profesionales ahí en el centro, para determinar a qué actividad se puede someter la persona. Pero no, sin embargo, la respuesta fue, la persona privada de la libertad no ha presentado escrito alguno diciendo que quiere, un ejemplo, someterse al eje educativo. Ahora, permítame un poquito conocer de este tema. Yo no he tocado nunca dentro de la práctica este tipo de hechos. No conozco. ¿Qué dice el juez? ¿Se jala un poco los pelos? ¿Le parece inaudito? ¿O por lo contrario coincide con la teoría que escucha del mismo CRS? Bueno, en esa audiencia se demostró definitivamente que la persona no fue sometida a una rehabilitación social. Ya. Entonces, el juez nos dio paso a la petición que nosotros estábamos solicitando, porque definitivamente se demostró, a pesar de haber presentado varios oficios, a pesar de no haber tenido ninguna respuesta, se pudo demostrar que la persona no estaba siendo reinsertada para rehabilitarse. Okay. Y mucho menos reinsertarse a la sociedad, en la teoría de que ellos dicen que existen personas completamente peligrosas, de que existen personas que tienen que estar aisladas por cierto tipo de cosas, pero desconocen el tema de que es responsabilidad de ellos. ¿Cómo puede ser que una persona tenga que entrar a cumplir el delito? Sí, lo que la sociedad a veces nos critica. La paga del delito, como se dice, ok.
Como la persona misma va a solicitar, a ver, yo quiero estudiar, si no le gusta, supongamos, leer, entonces debería ir a otro eje de tratamiento. Ya se encuentra relajada, ya no está más, les notaba tensa. Sus preguntas estuvieron un poco es comprometedoras, Juan Fernando. No. Ya en este punto que la doctora Augusta Valdivieso está un poquito más relajada, puedo ya entrar a temas más serios. De exfuncionaria del CRS Turi a activista de los derechos, ¿cómo sucede eso? Pero no veo que mucha gente tampoco va por esa transición. A ver, cuando yo entro a trabajar en el Centro de Privación de la Libertad, le cuento cómo es el tema. Ya. Entramos 3 abogados a trabajar, 3 abogadas. ¿Como abogado de pabellón? Abogadas en general. Ok. Se nos hizo un recorrido en todo Turi y es lo que pasa a la mayoría de personas que entran ahí. Entonces de ahí las personas deciden quedarse o irse. De las 3 que entramos solo nos quedamos 2. La otra persona no le gustó. Patitas, ¿pa' qué te quiero? Sí, no le gustó porque es un tema diferente, es otro mundo se podría llamar. Yo empecé a trabajar ahí, me gusta bastante trabajar con las personas privadas de la libertad, conversar, escucharles. Hay gente que está abandonada de sus familias muchos años. Yeah. Realmente eso es otra realidad que mucha gente no entiende. Yeah. Yo sé que cometieron delitos, yo sé que están ahí por haber vulnerado a otras personas. Existen muchos casos, pero son personas. Y son personas que a veces uno sentarse a escucharles 5 minutos, 10 minutos, ayudarles en un trámite de manera efectiva, no como se acostumbra a hacer un trámite que se demore 1 año. Entonces yo entré a trabajar y mi objetivo principal siempre fue ayudar a personas que tenían, supongamos, expedientes retrasados más de 1 año. Ya. Y me gustó bastante escuchar sus historias. A veces me llamaban las personas solo para conversar 5 minutos, hacer un trámite rápido y pasamos. ¿A usted no le pasó, quizás, durante la elaboración de ese reportaje del que me he referido durante este programa, varios profesionales me dijeron, y cito el ejemplo para conocer su historia sobre esto, llegaron su primer día en funciones, por ejemplo, un médico. Llega un interno y dice, hola doctor, ni sé cómo ni sé cuánto. Qué gusto, ¿cómo está su esposa? Voy a poner nombres ficticios, ¿no? ¿Cómo está su esposa María? Sus hijos. Bien les veo que van a la escuela. Nunca más regresan. ¿Cómo voy a regresar luego de ese saludo? ¿No le pasó eso a usted? No, las personas son bastante respetuosas. Pero ha tenido suerte entonces, porque de ese caso que yo le cuento, varios me contaron esa historia y decía, no, con ese saludo de bienvenida no regreso ni yo. Sabe que nunca he tenido ningún problema, ni como funcionaria ni como abogada, con las personas privadas de la libertad. Son personas muy respetuosas, a las que me gusta ver, a las que me gusta ayudar. ¿No cree que usted está haciéndose o siendo muy generosa con la visión que usted tiene de esta gente? Podría ser. No sea tan tajante, hable, converse no, con nosotros. No, realmente podría ser, pero el objetivo es el respeto de los derechos humanos. Claro, de las personas en eso estoy de acuerdo. Libertad. El objetivo es ese. Me estaba contando cómo llegó entonces al activismo por los derechos humanos. Llega, usted se presenta, le dan el recorrido, parece que tiene las agallas suficientes de quedarse. ¿Qué tiempo se queda? Luego, ¿por qué sale y termina convirtiéndose en una férrea defensora de esos derechos? Bueno, inicia mi trabajo en oficina. Se me explica cuáles son los temas administrativos a los que teníamos que llevar. Ya. Después de 3 semanas, si no me equivoco, se me designaron 2 pabellones a los que yo debía atender. Recuerdo la primera vez fui con la doctora María Belén Cabrera, actual directora del Centro de Privación de la Libertad. ¿Fueron compañeras? Sí, ella Ya. fue mi... ¿Ella fue la segunda que se atrevió a quedar dentro de su misma historia o no? Ella está mucho más antes que yo. Ok. Ella está desde el inicio del Centro de Privación de la Libertad. Ya. Entonces ella me explicó cómo era el tema, entraba cada persona, tenemos en cada pabellón una oficina y en cada oficina entra una persona privada de la libertad, entonces ahí se les atiende, podríamos decir.
Y así inicié mi labor como abogada en el Centro de Privación de la Libertad. Pasaron unos meses, desafortunadamente en el mes de noviembre, me tuve que someter a 2 cirugías. ¿Noviembre de qué año? Del 2018. Ya. A la segunda cirugía es en una de mis rodillas. Ya. Es a la segunda vez que me someto a una cirugía así. Y tuve un bastante tiempo de reposo, casi 3 meses. Ya. Entonces, cuando estaba en reposo, recibí una llamada del director de esa época señalando que como abogada yo debía saber cuáles eran mis funciones y que si no regresaba a trabajar, pues el contrato se me iba a terminar. ¿Y sus derechos? Efectivamente, se me terminó el contrato. Traté de presentar por ahí una queja, pero no valía ya la pena. Porque... Pero no está sentando un mal precedente ese tipo de hechos. Usted Sí. mismo, que es defensora de los derechos, usted no se ha defendido. tengo una acción de protección más o menos, pero me gusta más trabajar afuera. Me gusta más trabajar, tener mi tiempo libre, Ya. ayudar de otra manera a las personas. Me gusta más así como estoy. Termina por fomentar la creación de una fundación, la Casa del Colibrí. ¿Por qué ese nombre? A ver, el colibrí es un animal que tiene muchos tipos de vuelo. Vuela para arriba, vuela para abajo, vuela para atrás, para el frente, para los lados. Considero que una persona privada de la libertad, a pesar de estar en las circunstancias en las que está, Ujú. puede tener sueños. No pudiera ser la Casa del Cangrejo, No, porque va de un lado, va del otro, va para atrás. no, porque un colibrí es una ave hermosa. Ya. Y tiene sueños, como a lo mejor una persona privada de la libertad. Una persona privada de la libertad tiene muchos sueños, salir, ver a un hijo, ver a una esposa, ver a una madre. Hay personas que no han visto a la mamá más de 4 o 5 años, tengo casos Son la gente concretos. buena. No podría definir qué persona es buena y qué persona Pues es... yo me imagino que también habrá gente que está esperando nuevamente para salir a matar, salir a violar, salir a robar. Podría ser, pero existe un grupo de personas que quiere ser rehabilitada. Y para eso está la Casa del Colibrí. Para esas personas que quieren ser rehabilitadas, para las familias, para los niños que vienen. ¿Qué actividades ustedes estarían pensando en realizar o ya están realizando a favor de esa rehabilitación? Bueno, uno de los programas que tenemos es un asesoramiento jurídico gratuito a las personas que no tienen recursos suficientes. Ujú. Otro, capacitación a las personas privadas de la libertad para que conozcan cuáles son sus derechos y así de esta manera los puedan reclamar efectivamente ante las autoridades del centro. Tenemos algunos proyectos Ya. que próximamente lo pondré a su conocimiento para de una manera más clara y cuando ya esté concreto el tema. Ya. Ahora en la mesa de justicia que se dio, en la mesa cantonal que se dio, convocada Por por la la alcaldía, seguridad. por la seguridad ciudadana. Hace un poco más de una semana. Sí, como fundación solicitamos a las autoridades que se convoque a una mesa de justicia en donde intervenga el organismo técnico Ya. encargado del tema de la rehabilitación social para que dé alguna respuesta a los problemas que se han venido dando a nivel nacional, bueno, y específicamente en este centro de privación, Turi. En otras palabras, que rindan cuentas un poquito incluso del estado de excepción que habíamos hablado antes. Que rindan cuentas, que den algún tipo de solución, una nueva política, se van a manejar con la política anterior, van a tener nuevas políticas, que den alguna respuesta sobre el tema. De igual manera, se ha presentado ya los oficios para tener una veeduría ciudadana en donde se pueda certificar o cuáles son los problemas que realmente tenemos en el tema de los trámites administrativos. Para así, hay muchos abogados usuarios que han presentado inclusive oficios solicitando al centro de privación que se mejore algunos temas. Entonces, como fundación también queremos que mejore ese tipo de servicio. Hay una cosa muy puntual. Antes, hace meses anteriores, creo que eran los días lunes y jueves, que uno como abogado podía llamar y tener información a los trámites. Ahora ya no. Usted ya no puede tener acceso a hablar con ningún funcionario interno, con abogados, Ya. sino se tiene una matriz en la parte externa de información, que la matriz casi nunca está actualizada, lo he presentado oficios algunas veces. Entonces uno va, habla con el chico, que desafortunadamente es el que recibe las balas de todos los abogados. Él no tiene conocimiento de cómo son los trámites, simplemente se basa en una matriz que dice en trámite, enviado, devuelto y absolutamente nada más. Entonces ese es derecho de los usuarios a tener información clara, precisa y veraz de un servicio público. Considero yo que esa sería la responsabilidad del Centro de Privación de la Libertad, pero desafortunadamente
no lo tenemos. Usted habla de veeduría ciudadana, ¿no ha considerado en acudir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para solicitar el apoyo, la ayuda para llevar a cabo este tipo En de esa veeduría? instancia es la que estamos haciendo, en esa instancia. Ojalá no se tope con el cura Tuárez, pero... Digo yo. Bueno, aunque dicen que ya muy pronto no habrá cura. Así un poco parafraseando. ¿De dónde provienen los fondos de su fundación? Fondos propios. Somos 3 fundadores. Ya. Es decir, sale de sus propios bolsillos. ¿Y a qué se dedican esos fundadores? Inicialmente sí. ¿Y a qué se dedican los fundadores? Bueno, tengo uno de los fundadores, era exfuncionario también de Turi, Ya. fue director de uno de los pabellones, una persona completamente capaz que conoce el tema de la rehabilitación social. El tercer fundador es un empresario, Ya. aquí en la ciudad de Cuenca. Conocido, no muy conocido. Es más o menos conocido. ¿Cuánto se requiere para impulsar un proyecto de esto, una fundación que entiendo es sin fines de lucro? Bueno, el tercer fundador que tenemos es la persona que va a iniciar con uno de los proyectos que tenemos ya establecidos, que le contaré si es... Pero un poquito algo, porque usted si no me está diciendo, le voy a dar de comer, pero no le cuento de qué. Verá, No, es que tiene que ser una sorpresa, eso va a ser una sorpresa. Pero tiene que decirme alguito, o sea, la gente también estará diciendo, ¿y esta fundación qué va a hacer? ¿Cuál es Ya este cuando proyecto? esté todo realmente estructurado, se va a poner ya a conocimiento, a solicitar a las autoridades que se permita a la fundación dar esa oportunidad a las personas privadas de la libertad para tener otro... ¿Ha hablado de este proyecto, de esta fundación con la directora del CRS Turi, la doctora Belén Cabrera? Todavía no he tenido el gusto, espero que en los próximos días poder sentarme y ponerle a conocimiento cuáles son los proyectos, cuál es la idea que tiene la Fundación La Casa del Colibrí en el Centro de Privación Turi. ¿Cuál sería la expectativa de esa reunión? Llegar a un diálogo y que ella nos apruebe, nos ayude, nos colabore, nos acepte. ¿Es una persona abierta a este tipo de cosas, la doctora Cabrera? Considero que sí, considero que es una persona abierta al tema. Ya tuve una reunión hace un par de semanas con la directora del Centro de Privación de la Libertad, en donde tratamos ciertos temas como era el beneficio de las garantías penitenciarias, el tema de la prelibertad. Muy, muy abierta, hablamos muchas cosas, entonces nos ha ayudado bastante en el tema, lo cual le agradezco por la apertura que tuvo en esa solicitud. Familiares de PPLs o personas privadas de la libertad, incluso mismos internos de este centro de rehabilitación, hablan de corrupción y llegan a una conclusión, que la actual directora debe ser removida. ¿Usted considera que debe removérsela? Bueno, es un tema que se ha venido debatiendo desde el inicio que yo estoy denunciando el tema de la falta de rehabilitación. Uh-huh. Y es un tema bastante personal de ella. Considero que si el centro se lleva bien como creo que lo está haciendo ahora, ha mejorado algunos aspectos, lo que se puede ver, tiene más actividades, más apertura a los abogados, se ha cambiado algunos temas. Si lo sabe llevar, creo que podría. Doctora Valdivieso, usted representa quizás a internos que fueron sentenciados por temas peligrosos y en su defecto considera que son personas peligrosas. Algunos casos. De estos casos, ¿usted nos pudiera decir si quizás ese imaginario que se ha venido tejiendo en la gente de que tener este tipo de personas privadas en nuestra ciudad dentro de este CRS en Turi también genera un efecto rebote en la seguridad de Cuenca? Considero que no, porque se debería hacer primero un estudio para tener un análisis o una estadística. Se ha hablado bastante de que por esas personas peligrosas o por los PPLs que han cometido varios delitos que se encuentran en Turi, ha incrementado la inseguridad en la ciudad, como son los robos. Turi existe del 2014 y los robos han incrementado desde hace ¿cuántos meses? Entonces, si la teoría es que la inseguridad en Cuenca se da por el Centro de Privación de la Libertad, esto debía haber iniciado desde el 2014 y no es así.
Esto es desde hace unos meses atrás. Entonces, antes de tratar de criminalizar a las familias de las personas privadas de la libertad, considero que sí se debería hacer un estudio para tener claros, concretos y claros sobre el tema. Yo no puedo decir la familia que viene de las personas privadas de la libertad, tal vez mamás, hijos, esposas. No digo que todos somos santos, porque todos tenemos siempre algo. No podemos generalizar. No podemos Estoy generalizar. de acuerdo. Pero que todos en una generalidad son las personas que vienen y, como se ha dicho en algunas ocasiones, delitos de oportunidad, que vengo, visito y me voy robando un celular en la noche, o me entro a una casa y voy robando. Entonces considero Para que... pagar el pasaje. Considero que es atentatorio también contra el principio que se tiene de las personas, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Principio de inocencia. Doctora, hemos hablado de su fundación, de la fundación en la cual usted está como presidenta. Quizás pueda haber gente que nos está escuchando o se ha integrado a esta conversación, este diálogo a fondo en este domingo, a través de las redes sociales, que pueda tener interés en participar, en ayudar a que estos internos se rehabiliten, en ayudar a su fundación. ¿Se puede o es exclusivamente de ustedes tres? No, claro que se puede. Inclusive ya tenemos muchas personas que se están sumando Ya, a este proyecto. a esta iniciativa. Ya, a esta iniciativa. Sí, muchas personas. He recibido muchas llamadas de gente que ve a la rehabilitación social o a las personas privadas de la libertad de la otra cara. Gente que piensa que sí, son personas que cometieron un delito, pero que también necesitan ayuda. Gente que me ha solicitado ayudar a las familias que vienen de muy lejos a veces. A lo mejor no conocen Turi, a veces están perdidos, no tienen en dónde dormir, no tienen en dónde dejar una cartera porque no pueden ingresar a Turi. Claro. Son problemas que tienen las familias, niños, que no tienen dónde sentarse afuera. Turi es una distancia larga. Supongamos del terminal, le hablo concretamente, la mayoría de gente llega al terminal y se traslada a Turi. Claro. Es una distancia un poco larga, no conocen el camino, regresarse a veces en las noches. Entonces son temas... Me imagino que un bus ni un taxi pasará por ahí. No llega, antes pasaba creo un bus, se le veía por ahí, pero ahora no sé cuál es la ruta. Entonces son temas complicados que se tienen que atender. Atender a las familias de estas personas privadas de la libertad, que también han recibido una consecuencia a causa de los delitos de sus familiares. Doctora, ustedes quizás han considerado en generar proyectos, por ejemplo, recuerdo, aunque no sé si está vigente, pero para las personas de otros lugares que no son de Cuenca y que necesitan la asistencia de Solca, se generó un proyecto donde se les daba una casa para que puedan residir, quedarse, acompañar a los enfermos. ¿Ustedes considerarían dentro de sus planes también quizás establecer este punto de ayuda, una casa para que puedan llegar, habitar, quedarse mientras están visitando quizás a un familiar, mientras se está acompañando un proceso judicial o temas similares? Es uno de los proyectos, Juan Fernando, que ya tenemos establecidos. Ya le saqué algo, vea, que usted no me ha querido contar. Es que tiene que ser sorpresa. Ya, pero es bueno que la gente también sepa para que se pueda o se incentive a involucrarse. Ese es el objetivo que tenemos. Hace unas semanas tuve la oportunidad de conocer a la familia de una persona privada de la libertad. Yo viajé y conocí a la familia. Ya. La señora no ve a su hijo 4 años. Ok, es bastante tiempo. Es bastante tiempo. ¿Por qué? Una, la distancia. Uh-huh. 2, ella me contaba que cuando llegó al terminal tuvo que coger un taxi para ir a Turi. Estaba completamente perdida. Cuando llegó recibió una revisión exhaustiva agresiva. Ya. A veces se tiene problemas con los familiares. Los familiares en el tema de la revisión con los policías, digamos, al ingreso. Entonces la señora realmente quedó traumada. Entonces ella llora y dice, no, yo no puedo volver a Turi, no voy a verle a mi hijo hasta que salga de ahí, no sabemos en cuántos años más va a ser. Estaba afuera, dice, no me dejaron ingresar mis cosas, tuve que dejar botado afuera, perdí mi cartera, perdió sus pertenencias porque no pudo ingresar, no había en dónde dejar. No hay un casillero. Hay casilleros, pero no sé el manejo cómo es de los casilleros exactamente. Entonces es muy complicado también para la familia venir a visitar a sus hijos. Entonces es un tema complicado, es un tema que tenemos que tratar de solucionar las autoridades, ahora nosotros como fundación. Es interesante, es un proyecto interesante. Si alguien quiere involucrarse, de quienes nos están escuchando, ¿cómo le pueden ubicar a usted, doctora?
¿Tiene un consultorio? ¿Tiene una oficina esta fundación? ¿Existe una página web? ¿Cómo les pueden ubicar? Bueno, mi número de teléfono es del 0987867158. Al correo electrónico lacasadelcolibrí.com. Tenemos la oficina ya establecida, es por la entrada Misicata, Ya. que próximamente también se dará ya a conocer la dirección exacta con un letrero, algo bonito, para que se puedan identificar. Cualquier cosa, cualquier ayuda, mi Facebook, Augusta Valdivieso. Todavía no tenemos definido el tema de la página, pero próximamente ya lo tendremos. Es un proyecto que sin duda no debe ser el primero, pero tampoco es que proliferan este tipo de iniciativas. La doctora Augusta Valdivieso, presidenta de la Casa del Colibrí, activista por los derechos humanos, una exfuncionaria del CERES Turi que ha decidido no dejar atrás a los internos y buscar que estos se rehabiliten. Hemos tocado esta mañana varios temas que sin duda han puesto un poco incómoda a nuestra invitada, pero que también nos han permitido conocer cómo funciona dentro lo que es quizás desconocido para muchos. Gracias, Juan Fernando. Le agradezco por el espacio y próximamente estaremos, si usted lo permite, presentando mis proyectos. Pero ojalá que venga con un poquito más de información porque nos ha dicho solo a cuenta. Estamos 2 semanas recién. Está bien. Pero bueno, está bien. Gracias. Les agradecemos su gentileza de habernos acompañado en este episodio a fondo. El mismo se reprisa a través de la frecuencia. Si usted se conectó tarde, si usted nos escuchó ya iniciado el programa y quiere escucharlo completo el día de mañana, lunes a las 9 de la noche por la W. Les agradecemos que tengan un feliz domingo, un feliz fin de semana. Será conmigo hasta el día de mañana, cuando a la hora clave nos encontremos 7 en punto con la doctora Augusta Valdivieso. Hasta una siguiente oportunidad. Esto fue A Fondo. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras, Clama, taladra, pinta y rueda. mientras ahorras, Juega, corre, dibuja y salta. mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Huevos, arroz, atún. Carne, harina, pollo. Toallas, crema, champú y...